La historia continúa con DeLuca siendo llevado al hospital. Joe llama a Meredith y le cuenta lo que hizo Alex y Mer le cuenta a Maggie. DeLuca está muy herido y Meredith y Richard van a buscar a Joe. Luego en el hospital, Meredith confronta a Alex por lo que hizo, ya que podría ir a la cárcel, pero le dice que no diga nada por el momento y que diga que se resbaló y que por eso se lastimó la mano. En este punto, Bailey deja que Ben regrese a cirugía ya que hacen falta doctores, mientras que Alex anda bien asustado porque DeLuca podría morir. Entonces llega Joe al hospital y Alex le reclama al pensar que ella lo estaba engañando, mientras que Stephanie le cuenta a Meredith que DeLuca solo estaba ayudando a Joe y no haciendo nada malo como Alex piensa, lo que hace que Meredith le diga a Alex que confiese, ya que realmente cometió un crimen contra un inocente, y pues ella quiere seguir creyendo que él ha crecido como persona, y como la conciencia no la deja tranquila, ella misma termina confesándole a Bailey lo que pasó con DeLuca, por lo que inmediatamente llaman a la policía y cuando Meredith busca a Alex, justo se da cuenta de que él se ha entregado. No obstante, luego sale bajo fianza hasta el momento del juicio, pero es acusado de agresión con agravantes en segundo grado. Una vez recuperado, DeLuca vuelve al trabajo y Meredith intenta hacerlo cambiar de opinión con la demanda, pero él se toma esto muy mal y lo interpreta como una amenaza por parte de Meredith, lo que hace que Alex se enoje también con ella al enterarse de esto. Alex entonces se encuentra con Joe e intenta disculparse con ella por todo, pero por supuesto ella no está lista para perdonarlo. Y luego cuando él se equivoca con un paciente debido a todo el estrés, Bailey termina sacándolo de los quirófanos y enviándolo a la clínica de Newgate. Por otro lado, Catherine anda de lo más feliz con su nieta, a la que los chicos deciden llamar Harriet, y cuando le dan el alta, Jackson le pide a April que se mude en su casa hasta que se recupere, y así ambos puedan estar con Harriet, cosa que ella termina aceptando y se mudan juntos de nuevo. Maggie por su parte le cuenta a Meredith que siente cosas por Riggs, y Nathan no para de insistirle a Meredith en que le dé una oportunidad, cosa que por respeto a Maggie ella no puede hacer, pero les advierto que el tipo se pasa toda la temporada en las mismas, incluso cuando Meredith le advierte sobre las cosas que siente Maggie, y cuando la pobre se anima a invitarle a una cita, él termina rechazándola cortésmente por petición de Meredith, pero a pesar de esto, Maggie planea seguir insistiendo. Arizona regresa de Nueva York luego de visitar a Cali, y anda bien triste por lo que pasó entre DeLuca y Alex, y Bailey le advierte al chico que no puede hablar con nadie sobre lo que pasó mientras continúan los procesos legales. Y es debido a esto que DeLuca comienza a acercarse a Joe, ya que es la única con la que sí puede desahogarse al respecto. Por otro lado, Amelia y Owen se mudan juntos, y en una, Amelia piensa que está embarazada y tiene sentimientos encontrados, aunque al final resulta que la prueba da negativo, y Owen se decepciona un poco por esto, ya que como saben, él siempre ha querido tener hijos. Amelia luego se siente mal porque ella se sintió aliviada al saber que no estaba embarazada, y le termina contando a Alex que cuando vivió en Los Ángeles, ella tuvo un bebé, pero que murió 43 minutos después de nacer, y eso es algo que ella no le contó a nadie, ni siquiera el mismísimo Derek. Y coméntame aquí abajo si quieres que resuma Private Practice, donde sucede esta historia en Los Ángeles. ¿Y se acuerdan de Leah Murphy, la interna que llegó en la temporada nueva con Joe y los demás? Bueno, pues regresa al hospital y Arizona se siente un poco incómoda por la aventura que tuvo con ella en aquel entonces, pero la verdad es que después de un par de capítulos como que no parece más y no entiendo qué pasó con ella. Por otro lado, Catherine habla con Bailey y le dice que se ha dado cuenta de que hay una falla en cómo enseñan a los residentes y que juntas tienen que arreglarla. Es por esto que contratan a una evaluadora educativa llamada Eliza Minnick, cosa que pone bastante nervioso a todo el personal y todos comienzan a quejarse al darse cuenta de que planean reemplazar a Richard, quien es el director del programa de enseñanza, y aunque Richard se enoja mucho por esto, se da cuenta de que los métodos de Minnick son verdaderamente efectivos, y una vez ella demuestra esto, Eliza le dice a Bailey que si quiere que se quede en el hospital, tendrá que darle a ella todo el poder y quitar a Richard del puesto. De vuelta con Joe, ella anda bien asustada porque si la llaman al estrado tendría que confesar que usó un nombre falso y podría perder su licencia médica, y ella entonces le cuenta a Alex su historia con su esposo que la maltrataba, y le dice que no puede divorciarse porque terminó escapando de él. Ella prefiere decírselo antes de que se entere en la corte, y le advierte que quizás tenga que desaparecer una vez testifique, para que de esta forma su esposo no la encuentre. Es debido a esto que Alex entonces decide declararse culpable para así no tener que ir a juicio y salvar a Joe, y aunque Meredith intenta detenerlo, al final es el mismo DeLuca quien decide quitar la demanda, para de esta forma salvar a Joe, que ya ha pasado por mucho. Y una vez absuelto de sus crímenes, Alex es contratado otra vez en el hospital por Bailey. Mientras tanto, todos los residentes y los jefes directivos se reúnen para protestar, ya que no quieren que Richard sea reemplazado.
aparte de que Minnick se cree la dueña de todo. Y cuando Meredith se niega a dejar que Minnick entre en su quirófano simplemente porque no le da la gana, Bailey termina suspendiéndola y reemplazándola con Kepner. Eliza también comienza a coquetear con Arizona, que al principio parece también odiarla por egocéntrica, pero la verdad es que termina cayéndole bien. Al hospital llega nada más y nada menos que la madre de Maggie, llamada Diane, quien supuestamente ha venido a hacerse una cirugía plástica con Jackson, pero al final se descubre que realmente tiene cáncer de seno. Y justo cuando ella está a punto de contarle a Maggie, ambas tienen una discusión y la mujer se marcha sin contarle a Maggie de su enfermedad. Richard, por su parte, se entera de que la idea de traer a Eliza fue originalmente de Catherine, por lo que se enoja con ella y comienza a quedarse en el hospital, mientras que April es vista por todos como una traidora por haber aceptado el puesto de Meredith. Pero Catherine se pone de su lado y le dice que ella sí merece el puesto, ya que es una excelente doctora. Pero bueno, eso no dura mucho porque luego Bailey busca a Meredith para que regrese. Y aunque Meredith se niega, Richard le agradece mucho por su lealtad, pero le pide que no arruine su carrera por su culpa. Y entonces Meredith termina aceptando volver al trabajo. A todo esto, Amelia termina discutiendo con Owen y le confiesa que no quiere tener hijos, lo que le hace sentir muy mal y le deja una carta a Owen disculpándose y se va de la casa. Él comienza a buscarla, pero ella se esconde primero en casa de Stephanie y luego con Meredith. Y él entonces le advierte que se decida, ya que no estará esperándola para siempre. Arizona termina encariñándose más de la cuenta con Eliza y ambas terminan besándose y comienzan tipo una relación escondidas que es descubierta por Richard, mientras que Jackson se enoja con Catherine y le dice que va a hacer hasta lo imposible por sacar a Minnick del hospital. Y aquí tenemos un capítulo en el que Jackson es enviado con April a Montana a resolver un caso en uno de los hospitales de los Avery. Y aquí terminamos conociendo al padre de Jackson, que resulta tiene un bar y vive su vida feliz sin su hijo, al que en un principio ni siquiera reconoce. Pero April convence a Jackson de confrontarlo por haberlo abandonado, cosa que Jackson hace y lo manda al diablo, cerrando ese capítulo para siempre en su vida. Y entonces comienza a apreciar más a Catherine al darse cuenta de que todo lo que hace lo hace por su bienestar. La madre de Maggie regresa a Seattle después de un tiempo y ya incluso ha comenzado a tomar quimios. Ella vino para que Jackson le extirpe el tumor, pero él se niega a hacerlo sin que ella le diga primero a Maggie, cosa que la mujer termina haciendo, dejando a la chica destrozada. Y mucho más cuando la cirugía termina saliendo mal, y después de varios intentos de salvarla por parte de todos, Diane termina muriendo. Y como Richard sabe que no es una figura paterna para Maggie, decide llamar a Bill, quien fuera su padre adoptivo, para que la consuele. A todo esto, Nathan ha seguido insistiéndole a Meredith a pesar de que ella sigue evitándolo y dándole largas, hasta que ambos terminan juntos en un avión camino a una conferencia, y una vez lejos de los demás, ambos terminan teniendo sexo en el baño. Aquí casi tienen un accidente en el avión y terminan salvando a varias personas de morir en el aire, y al final Meredith le da una oportunidad a Nathan, ya que acepta que tiene que dejar ir a Derek, y una vez regresan, ella planea contarle a Maggie, pero ella se da cuenta por sí sola de que algo pasó entre ambos, por lo que se enoja con Meredith por no haber sido sincera. No obstante, al final termina perdonándola por esto, ya que dice que no vale la pena perder a una hermana por un hombre. Catherine al final se disculpa con Richard y admite que cometió un error al haber contratado a Minnick, mientras que Amelia discute con Owen, ya que se siente presionada por lo de tener hijos con él. Al hospital llega un niño solo sin sus padres con un tumor y Alex y Stephanie terminan operando al niño sin el consentimiento de nadie, lo que hace enojar al padre del chico cuando aparece, y Stephanie en un ataque de ira casi termina agrediendo al hombre. Es debido a esto que Minnick le sugiere a Bailey que la suspenda y Stephanie es enviada a terapia por esto, mientras Andrew intenta confesarle a Joe que ha empezado a sentir cosas por ella, pero la chica lo detiene y le dice que lo sabía y que no siente lo mismo. Llegamos al gran final de temporada de 2 partes y todo comienza con Owen recibiendo una visita del ejército americano en su casa, informándole que su hermana Megan acaba de aparecer con vida, noticia que lo deja en shock y él termina desahogándose con Amelia, quien lo ayuda a confirmar si de verdad se trata de Megan, llamando a la doctora Teddy Altman, que se encuentra en el lugar para que la identifique, y efectivamente se trata de Megan, lo que hace que Owen se sienta culpable, ya que piensan que no hizo lo suficiente para buscarla cuando tuvo la oportunidad. Por otro lado, Alex busca al esposo de Joe como un investigador privado, y al encontrarlo quiere hacerle tantas cosas que mejor no le hace nada, ya que sabe que si lo hace, solo se meterá más problemas. Mientras tanto, Stephanie regresa al hospital y se encuentra con un caso de 2 personas que tuvieron un accidente automovilístico, al parecer mientras tenían sexo en el auto, pero cuando la mujer despierta, confiesa que realmente el tipo quería abusar de ella, y por eso tuvieron un accidente. Eso al mismo tiempo que Stephanie, sin saberlo, saca al tipo de su cuarto para disque ver a su pareja, y en el camino, el hombre la toma de
se ríen al darse cuenta de que han llamado a la policía. Bailey entonces ordena que cierren todo el hospital y Edwards termina llegando con el tipo a un piso en el que no hay nadie más, a excepción de una niña que había escapado de su cuarto. Aquí los tres se quedan encerrados debido a la orden de Bailey. Amelia vemos que le cuenta a Meredith lo de Megan y ella entonces decide buscar a Nathan para contarle, mientras el tipo presiona a Stephanie para que abra la puerta, y como ella no puede, entonces a él se le ocurre iniciar un incendio para que se abran las puertas, cosa que Stephanie aprovecha para quemar vivo al hombre, pero se le escapa un detalle, y es que se encuentran justo en un cuarto lleno de inflamables. Ella entonces intenta apagar al hombre, pero justo todo explota, cosa que Meredith ve desde fuera, ya que acaba de llegar a buscar a Nathan. Todos rápidamente se alertan en el hospital, mientras que Stephanie vemos que continúa con vida y la niña está herida, por lo que con todo y sus quemaduras saca a la niña del cuarto con una manta mojada, pero en el piso de abajo también hay fuego, y entonces les toca subir a la azotea. Amelia le informa a Owen del incendio, pero le dice que tienen que ir al helipuerto a recibir a Megan primero. Al llegar a la azotea, Stephanie se da cuenta de que su tarjeta de acceso está abajo y decide sacrificarse bajando a buscarla. Por suerte la consigue y logra salir del edificio con la niña, pero justo ella pierde el conocimiento. Ben aquí toma un papel relevante y se mete con los bomberos a buscar a Stephanie, y al final consiguen rescatarlas a ambas. Luego de esto, Eliza es despedida por Bailey ya que se cansó de que ella siempre esté obstaculizando todo, y entonces Eliza corta fríamente con Arizona al decirle que la despidieron y que se marcha. April por su parte se da cuenta de que Maggie ha comenzado a sentir cosas por Jackson y le dice que tiene su permiso para salir con él si así lo desea, mientras que Stephanie es curada de sus quemaduras y entre lágrimas le dice a Richard que renuncia y que a partir de ahora va a vivir mejor su vida. Todo termina con Meredith contándole a Nathan que Megan está viva y le deja el camino libre para que vaya a reencontrarse con el amor de su vida, ya que si fuera Derek, ella también quisiera hacer lo mismo. Mientras que Owen y Amelia van al helipuerto y aquí finalmente Owen se reencuentra con su hermana y acepta que ella sí está viva. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado y sin más que decirles, nos vemos en la próxima.